Dios nos está llevando a que demos más de nosotros. God is calling us for us to give more of ourselves. Y en estos últimos meses And in these last few months, me he sentido como que el Señor me ha exprimido. I feel as though God has been pressing me. Porque Él requiere más de nosotros. Because He requires more of us. Y cosas que a veces nos duelen soltar. And things that are even hurtful to let go. Y esta noche les quiero hablar de un hombre, And tonight I want to talk about a man, de un profeta. of a prophet. Así que les voy a pedir que se pongan en pie, So I'm going to ask you all to stand to your feet in reverence. porque les voy a enseñar algo. Because I'm going to show you something. Y lo primero que quiero que ustedes aprendan And the first thing that I want you to learn es que el autor de este libro is that the author of this book siempre está presente. is always present. Los escritores ya no, The writers are not, pero el autor sigue presente. but the author continues to be present. Y'all missed it. ¿Quién me entendió? How many understood? Cuando usted lee la palabra del Señor, When you read the word of God, Él siempre está presente. He is always present. Así que esté en su cuarto, So whether you're in your room esté en la sala or you be in your living room o esté a solas en la alfombra, or you be alone just sitting on the carpet, tenga siempre presente always have the present of mind que el autor de eso que usted está leyendo that the author of whom inspired the writers está allí con usted. is there with you. Así que por respeto, So out of respect, yo les voy a pedir que cada vez que nosotros leíamos la palabra, I will ask that each time that we read His word, que usted se ponga de pie para ese autor. that you stand to your feet for that author. Por eso es que lo hacemos, And that's why we do this. no por nadie más, It is for no one else, pero por ese autor. but for that author. Vamos a ir a Ezequiel 3:17. Let's go to Ezekiel 3:17. Cuando lo tengan en su Biblia física o digital, puede decir amén. When you have it in your digital or physical Bible, please say amen. Ezekiel 3, verse 17. Ezequiel 3:17. Y dice así: And it says it this way. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezekiel 3:17 says, Son of man, I have appointed you a watchman to the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, warn them from me. Vamos a orar y le voy a pedir a Joey que él ore. Well, let's go ahead and bow our heads and pray. Father God, we come before you in reverence to your holy word. And we give you thanks that we have the blessing and capability to yet again receive your beautiful instructions. Lord, I pray that it may be a seed that is sown within our heart, that it grow and bear much fruit, that others may turn and be planted and grow themselves. That this either be just the beginning of what it is you have for this place and for your people. My God, I rebuke every single distraction and every single attack of the enemy that would stop this seed from being planted or that would later on try to choke it by anxieties or distractions. God, I ask that it may be protected within your hands as you are responsible for the growth. We give you all the glory and all the honor and all the praise. Amen. Pueden tomar sus asientos. You may take a seat. Este es Ezequiel, This is Ezekiel, un profeta muy importante. a very important prophet. Él viene de un linaje de sacerdotes y He profetas. comes from a lineage of priests and prophets.
Ezequiel fue sacerdote y profeta durante el exilio babilónico de Israel. Ezekiel was a priest and a prophet during Israel's Babylonian exile. Fue llevado al exilio por los babilonios He was taken into exile by the Babylonians. en el 5º año del exilio, cuando Ezequiel tenía entre 25 y 30 años. In the 5th year of exile, when Ezekiel was 25 and 30 years old, ¿Cuántos tienen entre esa edad? How many of you are between those ages? 25 and 30. 30 is in my rear view mirror, y'all. Okay. Come on. No se quieran colar los de 40. We're not going to go ahead and shame the 40s, but Baja la mano. Significa que aquí pueden ver, it means that here we can see si estuviéramos en ese momento that if we were in that moment y el Señor le ha dado a usted and el God had, llamado de profeta and God had placed on you the calling of a prophet o sacerdote, usted iba a ir en ese exilio. or priest, that you were going to go within that exile. Él recibió su llamado de Dios en el ministerio de la profecía cuando él recibe una visión del Señor. He receives a call of God to the prophetic ministry when he receives a vision of God. Ezequiel se encontraba entre los 10,000 exiliados llevados a Babilonia. Ezekiel was among 10,000 exiles taken to Babylon. Los ancianos de Israel acudían a él en búsqueda de consejo. The elders of Israel came to him for advice. Y solamente le estoy dando un pequeño sombra de lo que es el libro de Ezequiel. And I'm just giving you a small historical background of the book of Ezekiel. Es más, In fact, en esos días in those days, era tanto lo que estaba pasando there was so much occurring que aún su esposa muere repentinamente durante el exilio. that his wife dies suddenly during the exile. No solo eso, a él se le prohíbe hacer duelo por la muerte de su esposa. In fact, he was forbidden to publicly mourn for her. El ministerio de Ezequiel se divide en dos fases claramente diferenciadas. The Ezekiel's ministry is divided into two clearly differentiated phases. Durante el primer fase, During the first phase, sus mensajes consistieron en advertencias repetidas donde el enfoque era llevar a los exiliados al arrepentimiento y a la fe de Dios. his messages consisted of repeated warnings where the focus was on leading the exiles to repentance and faith in God. Y en el segundo, And in the second, después de la destrucción de Jerusalén y del templo por Nabucodonosor, el profeta consoló a los exiliados y los animó a mirar al futuro con esperanza. and in the second phase, after the destruction of Israel and the temple by Nebuchadnezzar, the prophet consoled the exiles and encouraged them to look to the future with hope. Ellos estaban en el área de Judá, They were in the area of Judah, el reino de Judá. the kingdom of Judah. Ahí se encontraba Jerusalén, And this is where Jerusalem was. pero Judá quedó atrapado entre una guerra fría entre Babilonia al norte y Egipto al sur. But Jerusalem was trapped in a cold war between Babylon in the north and Egypt in the south. Las rebeliones. The rebellions. Los reyes de Judá intentaron rebelarse contra el dominio babilónico The kings of Judah tried to rebel against the Babylonian rule y esperando ayuda por Egipto, and waiting for help from Egypt. pero nunca llegó efectiva a ayudarles. But it never came to fruition. Y esto fue lo que provocó varias invasiones en Judá. And this invoked multiple invasions by Babylon. Exactamente fueron tres. And in fact, there were three specific waves. La primera ola The first wave
Fue cuando llevaron a Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Was when Daniel and other nobles were taken, such as Shadrach, Meshach, and Abednego. Ellos fueron llevados. They were taken. Esa fue la primera ola. That's the first wave. La segunda ola The second wave fue cuando Ezequiel es deportado junto con el rey y sus 10,000 ciudadanos de la élite. Eran gente importante que habían sacado de Judá. was when Ezekiel is deported along with the king and 10,000 other of the elite citizens, those who were considered of high importance. En esa segunda es donde Ezequiel se encuentra. And in this second wave is where Ezekiel finds himself. Él se encuentra en la mitad de todo lo que estaba pasando In the midst of everything that was occurring en el reino de Judá. in the kingdom of Judah. Y la ola final And the last wave es cuando Jerusalén es destruido. is when Jerusalem is destroyed. El templo es incendiado. The temple is burned down. Y lo que quedaba del pueblo And what remained of the population es llevado al exilio. is taken into exile. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 36:19 We find this in 2 Chronicles chapter 3 verse 19 y Jeremías 39:9. and Jeremiah 39 verse 9. Esto hace una crisis dentro del pueblo de Israel. This creates a crisis within the people of Israel. Tenemos que saber que el pueblo de Israel We need to know that the people of Israel había quedado en esta ciudad, had stayed in this city, en donde ahora se encontraban, en donde querían sacarlo de todas sus posesiones. where they were now being removed from all their positions. Pero para ellos no era solamente las posiciones de tierras, But it wasn't just positions of land, sino que de acuerdo a lo que Dios le había prometido, but removed from according to what God had promised. esto no cuadraba o no se miraba bien. This didn't fit well with them. Así que ellos se sintieron en una crisis crítica. So they find themselves in a critical crisis. La destrucción de Jerusalén no solo fue una derrota militar, The destruction of Jerusalem was not just a military defeat, sino una catástrofe teológica. but a theological catastrophe. La promesa davídica, The Davidic promise, Dios había prometido que un descendiente de David se sentará siempre en el trono. Ahora el rey estaba encadenado en Babilonia. and in this Davidic promise, God had promised that a descendant of David would always sit on a throne. But now the king was chained in Babylon. Muchos creían que Dios jamás permitiría que su casa, el templo, fuera destruida. Many believe that God would never allow his house, the temple, to ever be destroyed. Pero cuando cayó, muchos pensaron que Dios, Yahweh, había sido derrotado por los dioses babilónicos. And when the temple fell, many thought that their God Yahweh had been defeated by the Babylonian gods like Marduk. Es como decir, It's as a saying, cuando tú has leído en la palabra when you've read in scripture que dice que Dios siempre va a estar contigo, that God says he is always going to be with you, pero después te encuentras en situaciones difíciles but then you find yourself in difficult encounters y te preguntas dónde está Dios. and you ask yourself, where is God? Yo me imagino que así mismo se sentirían ellos. I imagine they felt the very same way. Tú nos prometiste You promised que en esta casa, that in this de house aquí de esta casa, and of this house, saldría el que nos iba a salvar. there was going to come out the one that would save us. Mas sin embargo en ese momento ellos están viendo que todo está destruido. But they are seeing everything destroyed. Se van llevando la gente poco a poco, desde los más importantes hasta el que menos importante. People are being captured little by little from the most important to the least. Ellos perdieron su identidad. They lost their identity. Sin la tierra No ni el land, templo. no temple. Ellos quizás se sentirían que ya no era el pueblo de Dios. They most likely felt as though they were no longer the people of God.
Ahí es donde el Señor llama a Ezequiel. And this is where God calls Ezekiel. La tarea de Ezequiel fue explicar que el exilio no era una señal de la debilidad de Dios. The task of Ezekiel was to show the people that the destruction of Jerusalem was not the weakness of God. ¿Sabes qué era? Do you know what it was? Algo que está pasando hoy en día. The same thing that is happening in today's age. Hemos estado viendo que la fe de mucha gente está menguando. We see the faith of many being decreased. ¿Cuál fe? What faith? La fe de creer que hay un Dios. The faith of believing that there is a God. La fe de que Jesucristo sí vino al mundo a morir por nuestros pecados. The faith that Christ did come to die for our sins. Se ha perdido la identidad. We have lost our identity. Mucha gente no sabe las promesas que hay en la palabra para el ser humano. Many do not know the promises that there is for the human being. En ese momento Ezequiel lo que hace And in this moment, what Ezekiel does es que empieza a explicar que esto es un juicio sobre la infidelidad del pueblo de Israel. is that he begins to explain this as a judgment over the nation of Israel. Muchas veces nos preguntamos por qué tanto y tanto está pasando hoy en día en nuestro alrededor. Many times we ask ourselves, why are so many things occurring around us? Pero también tenemos que darnos cuenta But we also have to realize cuánta gente ha perdido esa fe de la cual les estoy hablando. how many people have lost the faith in which I am talking about. En ese momento Ezequiel se encuentra en donde él está diciéndolo el mensaje que Dios le ha dado. In this moment, Ezekiel finds himself speaking the very message that God has given him to say. Pero lo interesante de esto no es solamente que Dios le da el mensaje, But the most interesting thing isn't simply that he has been given a message of God, sino que también le dice, but that he also says ellos quizás no te van a querer escuchar. they will not want to hear you. Si usted pasa por las calles y le pregunta a alguien si conoce de Dios o sabe de Dios, If you walk through the streets and ask someone if they know about God or believe in God, le van a decir que sí. they will say yes. Pero si miramos su vida, But if we examine their lives, solamente quizás han escuchado de Dios. perhaps they have just heard of God. Porque si tú de verdad crees en ese Dios en que te estoy hablando, Because if you truly believe in the God in which I am talking to you of, entonces la manera en que vivimos tiene que reflejar lo que dice Él. then the way that we live must reflect what he says. El pueblo de Israel había fallado The people of Israel had failed. y ahora se encuentra el profeta diciéndoles que se tienen que arrepentir. And now they are being told that they must repent. Pero ellos no quieren escuchar eso. But they don't want to hear that. Es más, In fact, empezaron a salir los falsos profetas. false prophets started to rise up. ¿Sabe lo que le decía a los profetas falsos? And do you know what these false prophets started saying? No se preocupen, Don't en worry. 1 o 2 años volverá Dios a construir la casa. Dios va a destruir a Babilonia. Don't worry, in 1 or 2 years we'll return home. God will destroy Babylon. Pero eso no fue el mensaje que Dios le dio a Ezequiel. But that's not the message God gave Ezekiel. Ezequiel les tuvo que volver a hablar y decirles, deshagan las maletas porque no van a ninguna parte. Ustedes tienen que arrepentirse y estar bajo el imperio babilónico. And he has the difficult task of going back after the false prophets and telling them, unpack your bags. We're going to stay here for a long time. Ese fue el mensaje por los 5 años. 5 años que Ezequiel era dando ese mensaje que Dios le estaba dando. This is the message that Ezekiel is giving for 5 years. 5 years of him giving this message to the people. Un llamado al arrepentimiento. A call to repentance.
para nosotros poder entender lo que Dios tiene para nosotros, For us to truly understand what God has for us, lo primero que nosotros tenemos que entender es que debe de haber un arrepentimiento en nuestro corazón. the first thing we need to realize and recognize is that there must be a true repentance in our hearts. Y hay dos cosas que son muy diferentes. El que tú te sientas culpable de algo And there's two things. One is to know the difference of feeling guilty about something, y esa culpabilidad te sientes como que no lo voy a volver a hacer. and that guilt makes you feel as though you're not going to do it again, Y te sientes mal. and you feel bad. Pero el próximo día vas y lo vuelves a hacer otra vez. But the next day you go back, return, and do it again, Y te sientes mal. and you feel bad, Y quieres cambiar. and you want to change. Esa es una culpabilidad que el enemigo usa solamente para que te sientas pity. This is a strategy of guilt that the Somebody. enemy uses so that we may have pity on ourselves. Pobre de mí. Poor me. Pero eso no es el arrepentimiento. But that is not true repentance. Cuando tú verdaderamente te arrepientes, When you truly repent, tú entiendes you understand que todas las cosas, el pecado que está en tu vida, that all of the sin in your life, tú vienes a dejarlo al altar de Él. you come to leave it at the altar Porque for him. sabes que Él pagó el precio por tus pecados. Because you know he paid the price for those sins. Pero no vuelves al próximo día a hacer el mismo pecado. But you do not return to do the same sin the next day. No, a lo contrario. In fact, the contrary. Tú empiezas a cambiar. You begin to change. Aunque te cueste, Even though it costs tú you, empiezas a hacer cambios. you start to see changes. Y aún cuando tú dices, pero a mí me cuesta cambiar, And in fact, even to the point where you say, it's costing me to change, tú entiendes que Él es el que va a darte la fortaleza para poder hacer esos cambios. you understand that he is going to be the one to give you strength to make those changes. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. This was not happening with the nation of Israel. Eso estaba pasando en el pueblo de This Israel. was happening in the nation of Israel, sorry. El llamado profético fundamental de Ezequiel fue servir como atalaya para Israel. Ezekiel's fundamental prophetic call was to serve as a watchtower for Israel, a watchman for Israel. Una atalaya es aquel que da el mensaje, A watchman is someone who gives the message, aquel que da el anuncio, to one that gives the announcement, aquel que se ocupa con un punto estratégico, to one that serves a strategic purpose, el cual si está observando peligros, to the one that when they are seeing dangers, alza la voz they raise their voice y deja saber, and they allow others to know ¡hay peligro! there's danger. Anna Dio un buen ejemplo gave a great example de cómo era ella poder hablar antes y ella poder hablar después de lo sucedido. of how she was speaking before and after what occurred. Porque yo sé que aunque con temor ella se paró aquí, Because even though I know she came facing fears to be up here, ella sabía que ese mensaje ella lo tenía que dar. she knew she had to give that message. Porque hay muchos que pensamos que Dios es para antes y no para hoy. Because there are many who believe God is for yesterday and not today. Que Dios sanaba antes, no hoy. That God healed yesterday but not today. Y yo sé que el Señor la ha levantado a ella como una atalaya en donde quiera que Dios la ponga. And I know that God has placed her as a watchman wherever she may go.
Para Ezequiel significaba que él tenía que escuchar el mensaje de Dios. For Ezekiel, it means that he needed to hear the voice of God. Advertir al pueblo de Judá sobre el juicio venidero. To warn Israel about the warning. Danger to come. La esencia del papel de Ezequiel como atalaya fue su dimensión espiritual. The essential thing about Ezekiel's role as a watchman was his spiritual dimension. El enemigo contra el cual advertía no era una potencia extranjera. The enemy that they were against was not a foreign power. No era ni Egipto, no era ni Babilonia, no era ninguna de las naciones que estaba alrededor. It wasn't Egypt, it wasn't Babylon, it wasn't any of the nations that were surrounding them. Era el mismo Dios que les decía, mira lo que dice Ezequiel 5:8. It was Yahweh himself, and hear what he says in Ezekiel 5:8. Por eso yo, el Señor omnipotente, digo, ahora yo mismo estoy contra ti, Jerusalén, te juzgaré a la vista de todas las naciones. Therefore, thus says the Lord, I, Almighty Lord, say, now I myself am against you, Jerusalem. I will judge you in the sight of all nations. Hay veces que nosotros vamos a pasar situaciones There are times where we're going to go through situations, y no tiene que ver nada con el enemigo. and it has nothing to do with the enemy. Es que Dios nos quiere procesar It's that God wants to process us para que nosotros podamos ver ese otro nivel del cual Dios quiere revelarse a nuestras vidas. so that God can take us to the other level that he wants to reveal within us. Es momento que la información que tú tienes de la palabra ya no se quede solamente en la información que conoces o sabes. It's when the information that you have of the word stops being simply information. Es una información que tiene que traer transformación desde lo más profundo de nuestra alma. It's an information that must cause a transformation, and a transformation that is from deep within our souls. Yo no sé cuántos están cansados de seguir en lo mismo, de seguir en las altas y las bajas. I don't know how many of you are tired of being in the same, in the highs and the lows. El rol de la atalaya era correctivo y beneficioso, no destructivo. The role of the watchman was something that was beneficial, not destructive. Advertía a los malvados que la desobediencia traería muerte. He would warn that danger was coming and that death was arriving. Y exhortaba a los justos a no abandonar su lealtad a ese pacto. And he would exhort those who were just to not abandon the pact. Una vez que la atalaya daba la advertencia con claridad, When a watchman would give the warning with clarity, la responsabilidad pasaba a los oyentes. the responsibility of what to do would then pass on to the hearers. Eso no es lo que habla la palabra. That's what the word teaches, Que nosotros tenemos que advertir that we need to warn, que si no hay arrepentimiento and if there is no repentance, y no hay esa aceptación de su Salvador, and there is no acceptance of their Savior, habrá una segunda muerte. then there will be a second death. El atalaya era responsable por los que perecían. The watchman was responsible for those who persevered. El atalaya es de una suma importancia para quienes se enfrentan peligro espiritual. The watchman is of utmost importance for those who face spiritual danger. Se les tiene que advertir. He has to warn. El aplicar advertencia o consuelo según las circunstancias es una doble responsabilidad. And then also the application of the warning or comfort depending on the circumstances. It is a double responsibility. Una vez que la atalaya da una advertencia clara y oportuna, Then when a watchman gives a clear and timely warning, la responsabilidad pasa a quienes escuchan, pero si no advierte, la atalaya es responsable por los que mueren. when a watchman gives a clear warning, the responsibility passes to the hearer. But if he does not warn, the watchman is responsible for those who die. Es como que si Joey está a punto de dar el paso, pero él no se da cuenta que hay un hoyo. It's if Joey is about to take the step, but he does not realize that there's a hole. Yo lo vi. I see it.
él no se da cuenta. But he does not know it. Yo le digo, Joey, cuidado porque ahí te vas a caer. And she says, Joey, watch out because you're about to fall. Ya yo no soy responsable, el responsable es él porque ya yo lo advertí. Now I am no longer responsible, but Joey is responsible because I've given the warning. Pero si yo lo veo, But if I see it, yo no digo nada, I say nothing, él va y cae. he goes and he falls, Esa fue responsabilidad mía. then that is my responsibility. ¿Cuántos familiares, How many family members, cuántos amigos how many friends tú les has dicho que hay una solución para su problema? have you told them that there's a solution to their problems? ¿A cuántos les has dicho, To how many of them have you said, si tienes un accidente hoy y mueres, If you ¿sabes ha- a dónde vas? if you have an accident and die today, do you know where you are going? Es tiempo de quitar nuestra mirada, nuestros ojos a nuestra necesidad. It is time for us to stop having our eyes so fixated on our own needs. ¿Sabes por qué hay veces mucha gente en ansiedad y mucha gente en soledad? Do you know why there's so many people with anxiety and so many people that feel alone? Porque siempre solamente están pendientes a pobre de mí, pobrecita yo. Because they're always worried about themselves only. Poor me. Pero si tú miras alrededor, But if you look around you, hay personas que están esperando para que nosotros abramos nuestra boca y le digamos, si mueres hoy, ¿sabes a dónde vas? there are people waiting for you to open up your mouth and say, if you die, do you know where you're going? El venir a la casa del Señor no es solamente para que tú lo recibas y te quedes aquí. To come to the house of God is not simply that you may receive and stay with it here. ¿Sabes por qué te traje de que Ezequiel perdió a su esposa y ni siquiera pudo hacer luto? Do you know why Ezekiel lost his wife and wasn't able to mourn? Porque él sabía que el mensaje que tenía que dar para el pueblo de Israel era importante. Because he understood that the importance of the message that he had for Israel was that great. Y me imagino el dolor que él estaba pasando por haber perdido a su esposa. And I can only imagine the pain that he's going through by losing his Ni wife. siquiera poder hacer luto. And he can't even mourn. Pero más sin embargo, él persistió en dar el mensaje que Dios le había dado. But even then, he still persisted to give the message that God had given him. Es hora de que nosotros pongamos a un lado las cosas que tú piensas que, ay, es que no entiendes mi historia. It is time for us to put our things to the side and stop telling people, but you don't understand my story. Es tiempo que podamos entender que ya tu historia la tiene Cristo en sus manos y tú lo aceptaste a Él como tu Salvador. It is time to understand that your story is no longer yours, but Christ, when you place it in his hands by accepting him as your Lord. Deja de regresar Stop. a esa miseria. Stop returning to your vomit and your misery. Deja de regresar a lo que te hicieron o no te hicieron. Stop returning to what they did or didn't do. ¿Te vas a quedar estancado ahí para toda la vida? You're going to stay chained there for the rest of your life? Si Dios te ha dicho, yo te he hecho libre. If God has said, I have made you free, Yo pagué el precio. I paid the price. La sangre mía fue derramada. My very blood was shed. Yo pagué el precio. I paid the price. Es tiempo de que nosotros dejemos de estar viendo hacia atrás It is time that we stop looking to the back y empezar a ver al frente. and begin to look forward. Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? God, what is it you have for me? Todavía me duele, It still hurts, pero yo sé que tú eres un sanador. but I know you're a healer. Sana mis heridas, Heal my wounds. sana mi mente, Heal my mind. sana mi corazón. Heal my heart. Es tiempo de tú tomar el paso de fe It is time for you to take the step y of faith agarrar las promesas que están en su palabra. and to hold on to the promises that Es are in his word. todavía para el día de hoy. It is still for today. Todavía están vigentes. There are still, La escritura establece el papel de la atalaya con claridad Scripture establishes a role of the watchman with great clarity y un peso solemne. and a solemn weight. Mira lo que dice Ezequiel 3:16 al 21. Look at what Ezekiel chapter 3 verses 16 to 21 says.
Lo acabamos de leer. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y cuando oigas una palabra de mi boca, las advertirás de mi parte. Son of man, I have appointed you a watchman to the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, warn them from me. Él no se podía quedar con ese mensaje. He could not stay with this message. Él pasó por muchas situaciones, He went through several different situations, pero él sabía que él no podía quedarse con ese mensaje. but he understood he could not stay with this message. La comisión conlleva una severa responsabilidad. Conviction takes us to this severe responsibility. Si Ezequiel oye la advertencia de Dios para el malvado y no lo comunica, el malvado morirá por su pecado. If Ezekiel hears God's warning for the wicked and does not communicate it, the wicked will die for his sin. Señor le dice, pero su sangre demandaré de tu mano. And the Lord tells him, if that happens, but his blood I will demand from your hand. En cambio, si advierte al malvado y éste rechaza la advertencia, tú habrás librado tu alma. On the other hand, if you warn the wicked and he rejects the warning, you will have delivered your soul. Este mismo patrón se repite en Ezequiel 33, This same pattern is repeated in Ezekiel 33, donde se usa la figura de la atalaya de una ciudad. where the figure of a watchman of a city is used. Si ve venir el peligro y hace sonar la trompeta, quienes ignoren la advertencia serán responsables de su propio destino. If he sees danger coming and makes a trumpet sound, those who ignore the warning will be responsible for their own fate. Pero si el atalaya ve el peligro y no advierte, su sangre demandará de la mano del atalaya. But if the watchman sees the danger and does not warn, I will claim his blood from the hands of the watchman. Hay varios versículos en otro lugar donde habla acerca de una atalaya. There are various biblical passages in other areas where it talks about a watchman. Y este es el profeta Jeremías. And this is in the prophet Isaiah, or Jeremiah, sorry. Puse atalaya sobre ustedes diciendo, estén atentos al sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. In Jeremiah chapter 6, verse 17, it says, I put watchmen on you saying, be attentive to the sound of the trumpet. But they said, we will not listen. Queremos predicar el evangelio. We want to preach the gospel. Y hay personas que no van a querer escucharlo. And there are people who will not want to hear it. Pero esa no es nuestra responsabilidad. But that is not our responsibility. Nuestra responsabilidad es no quedarnos callados y hablar. Our responsibility is to not stay quiet and speak. Isaías 62:6 Isaiah 62:6 describe las atalayas sobre los muros de Jerusalén que nunca callarán. It describes that the watchmen on the walls of Jerusalem will never be silent. Hoy nosotros tenemos que ser los atalayas. Today we must be those watchmen, Los atalayas de esta generación. the watchmen of this generation. Dios nos llamó a que seamos los portavoces de este siglo. God has called us to be the spokespeople of this century. Número 1, Number one, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. He has called us from darkness into His admirable light. Nuestro mundo era un mundo de tinieblas Our world was a world full of darkness, y no podemos seguir en ese mundo. and we cannot continue in there. Debemos de caminar hacia el próximo paso. We must move towards the next step. ¿Cuál es el segundo paso? What is that next step? Debemos empezar a caminar a lo que hemos sido llamados como Ezequiel. We must start to walk in the calling that we have been giving, like Ezekiel. Y tú te preguntarás, ¿cuál es mi llamado? And you may ask, what is my calling? El de ser una atalaya. Is to be a watchman. ¿Y dónde está eso, Magda? And where is this, Magda? Búscalo. Look for it. Mateo 28:18. Matthew 28:18. Te voy a dar unos segundos. I'll give you a few seconds. Come on. ¿Lo tienes? Matthew 28:18.
Porque esto es directamente de la boca de Jesús. Because this is directly from the mouth of Jesus. Dice, And it says, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. and Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Este llamado no es solamente para los pastores. Allí no dice que es para los pastores. This calling is not simply for pastors. It says nowhere in that passage for pastors. Allí no dice que es solamente para los líderes. It doesn't say just for leaders. Ahí dice para todos. It says for all. Esto es para el que canta This is for the one who sings, como para el que está sentado, as for the one who sits, como el que predica o enseña, for the one who preaches or teaches, como para el que está en los asientos. or for the one who is learning and listening. Aquí no hace acepción de persona. There is no exception of people here. Si tú entiendes que tú has sido llamado por el Señor, If you understand that you have a calling of God, este es tu llamado. this is that calling. Este es mi llamado. This is my calling. Que le dejemos saber a otros lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. That we let others know what Christ has done for us. Y tercero, And third, tenemos que también velar por nuestras almas. we must watch for our very souls. No queda allí solamente en predicar y ahí ya yo estoy feliz de la vida. No. It does not stay with simply preaching to others and I am happy with my own life. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque la palabra dice que hay un enemigo de nuestras almas Because the scripture says there is an enemy of our souls, y él siempre anda rondando and he goes lurking and looking para ver cómo nos va a derrotar, to see how to devour and para destroy, ver cómo vamos a caer, to see how we're going to fall. para tú poder ser, no quiero usar esa palabra que estoy pensando, astuto, para tú ser astuto For you to be astute en cómo el enemigo está rondeándote, or knowledgeable of how the enemy is surrounding you, tú tienes que conocer la palabra you need to know the word y estar siempre velando. and always be watching. De las Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 it says, so let us not sleep as others do, but let us be alert and sober. Efesios 6:18, orando en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ephesians 6:18, with all prayer and petition, be on alert with all perseverance and petition for all the saints. Colosenses 4:2, Colossians 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Los 21 días The 21 de ayuno y days oración, of prayer and fasting. el tema era más de Jesús y menos de mí. The theme was more of Jesus, less of me. Porque también ahí tenemos que estar velando. Because even in this, we must be watchful. Porque esta carne también se puede levantar. Because this very flesh can rise up. Y no solamente el diablo. And not just the Le Satan, the echamos enemy. muchas veces la culpa al diablo. We give a lot of blame to the enemy. Pero déjame decirte But allow me to tell you this, que si nos ponemos a pensar, that if we truly examine ourselves,
hay mucho, tiene que ver mucho nosotros. It has more to do with us and Him. Porque tú no me puedes decir que tú te llamas ser un cristiano cuando tú no oras ni lees la palabra. Because you cannot tell me you are a full, true Christian if you do not pray and read His Word. Esas son dos cosas muy importantes para tú poder entender lo que yo te traje hoy esta noche. This is two fundamental things for you to be able to understand what I have brought to you tonight. Si este año tú quieres que tu vida cambie, If you truly want for your life to change this year, entonces empieza a hacer cambios tú. then begin to change with yourself. Y una de ellas es And one of those things is poderte tú comprometer, that you may promise, be commitment be committed a lo que Dios nos está mandando para este año. to what God is demanding of this year. A que entremos más profundamente en su palabra. That we dive deeper into His Word.